Hola, me llamo Vanessa y a continuación os explicaré las características y diferencias básicas entre circuitos en serie y circuitos en paralelo. Vamos a recordar lo que explicamos en la última sesión, que hicimos referencia a las tres magnitudes básicas en electricidad. La intensidad es la cantidad de electrones por unidad de tiempo. Veremos en la presentación que todo el rato salen 4 electrones. Esto lo he dibujado así para que os hagáis una idea al explicar las diferencias, cómo se comportan los electrones en el circuito, que será nuestra intensidad. El voltaje es la cantidad de energía por unidad de carga y, como veis, cada electrón cuando salga de la pila estará completamente cargado y a medida que vaya pasando por los elementos del circuito se irá descargando. Por lo tanto, irá variando su voltaje. Y la resistencia, si recordáis, era la dificultad que encuentran los electrones para circular por el circuito. Aquí vemos un circuito en serie y uno en paralelo. Como veis, en el circuito en serie los elementos están conectados uno detrás de otro y en el circuito en paralelo, veis, como podéis ver, hay dos ramas. Los elementos están conectados paralelamente. Ahora veremos las diferencias que implica que estén conectados de una manera u otra en las intensidades, en el comportamiento, de las magnitudes elementales. Para empezar, aquí tenemos nuestro circuito en serie. Hemos conectado 3 bombillas en serie. Como veis, los electrones, como ya comenté anteriormente, salen del polo negativo y se dirigen al polo positivo. Esto es lo que produce que haya corriente eléctrica en un circuito. Van saliendo de nuestra pila, de nuestro polo negativo, hacia el polo positivo y van pasando por todos los elementos del circuito, uno detrás de otro. Pasan por el elemento 1, pasan por el elemento 2 y pasan por el elemento 3. Hay un único camino de circulación. Entonces, ¿qué es lo que pasa si uno de esos elementos se funde en nuestro circuito? Pues que se genera un hueco, se generaría un vacío y los electrones no serían capaces de llegar al polo positivo. Por lo tanto, no habría corriente eléctrica en el circuito. Veamos a ver en un circuito paralelo qué es lo que sucede. Como veis, salen, en nuestro caso, 4 electrones de la pila, del polo negativo, y se dirigen hacia el polo positivo. Y cuando llegan a la bifurcación de la rama paralela, vemos que 3 electrones han decidido irse hacia el elemento 1 y un electrón se va hacia el elemento 2. Una vez pasan por la ramificación, llegan otra vez al carril principal donde se vuelven a unir y llegan al polo positivo. ¿Qué pasaría en este caso si se fundiese el elemento 1? Pues que como hay caminos alternativos, seguiría habiendo corriente eléctrica por el elemento 2. Por lo tanto, esa es la primera diferencia entre un circuito en serie y un circuito en paralelo. En un circuito en serie hay un único camino, si se funde un elemento deja de haber corriente eléctrica, y en un circuito en paralelo, si se funde un elemento de una de las ramas, al haber más de un camino, sigue habiendo corriente eléctrica por la otra rama. Ahora veamos la intensidad. Como veis, han salido 4 electrones de la pila que van circulando por el circuito. Estos 4 electrones, que será nuestra cantidad de carga, nuestra intensidad, pasan por el elemento 1, pasan por el elemento 2 y pasan por el elemento 3. Finalmente llegan al polo positivo. Por lo tanto, podemos afirmar que los electrones que salen del polo negativo pasan por todo el circuito. Así que la intensidad en el elemento 1 es igual a la intensidad en el elemento 2, que es igual a la intensidad en el elemento 3. En nuestro caso, que sería 4 porque son 4 electrones. En cambio, como veis, en un circuito en paralelo, los electrones salen del polo negativo y cuando llegan a la bifurcación, en este caso, esto lo he dibujado para que lo entendáis, 3 se van hacia el elemento 1 y 1 se va hacia el elemento 2. Por lo tanto, podemos afirmar que la intensidad en el elemento 1 no será igual a la intensidad en el elemento 2. Y veremos, además, que tendremos una tercera intensidad que es la de la rama principal, que es donde tenemos 4 electrones. Me estáis preguntando que cómo sé cuántos electrones llegan arriba y cuántos llegan abajo.
Pues esto os lo enseñaremos, bueno, en la próxima clase lo haremos. Calcularemos las magnitudes, os enseñaré cómo se calculan, pero bueno, para que os hagáis una idea, dependerá de la resistencia del elemento. Si un electrón encuentra menos resistencia en un camino, pues se irán más hacia ese camino. Otra de las diferencias que encontramos es relacionada con el voltaje. Fijaos cómo salen los electrones de la pila. ¿Veis que están a tope? Están completamente amarillos. Llegan a la pila, llegan a la bombilla 1. Como veis, entran a la bombilla 1, dejan un poquito de su energía en la bombilla y cuando salen, como podéis ver, salen un poquito menos cargados. ¿Vale? Estos mismos electrones que han salido menos cargados de la bombilla 1 son los que entran en la bombilla 2. Vuelven a dejar un poquito de su energía y como veis el color amarillo, que ahora ya está a la mitad, pues han salido menos cargados. Y ya cuando entran a la bombilla 3 y salen completamente descargados, han dejado ya toda su energía y vuelven al polo positivo. Por lo tanto, la diferencia de carga que hay en el elemento 1 no es la misma que hay en el elemento 2 y no es la misma que hay en el elemento 3. En cambio, en un circuito en paralelo, vemos que los electrones aquí salen también, no salen completamente cargados del polo negativo, llegan a la bifurcación, se dividen y cuando los 3 electrones llegan a la pila 1, como no han pasado, en este caso no hay ningún elemento anterior y llegan completamente cargados. Pero veis que el electrón que llega a la bombilla 2 llega también completamente cargado. Y cuando salen de la bombilla, estas bombillas tienen la misma resistencia, vamos a suponer, veis, salen completamente descargados. Por lo tanto, la diferencia de voltaje en el elemento 1 es la misma que la diferencia de voltaje en el elemento 2. Vale, me comentáis que si llegan 3 electrones arriba y uno abajo, pues que el voltaje es el triple arriba que abajo. Pues no, porque si recordáis, el voltaje es la cantidad de energía por unidad de carga, es decir, en este caso cada electrón tendría 9 voltios y cuando llegan a la bombilla llega con 9 voltios y se considera 9 voltios porque el voltaje es la energía por unidad de carga, es decir, por electrón. No tenéis que sumarlos. Por último, hablaremos de la última magnitud básica, que es la resistencia. Que si recordáis, la resistencia es la dificultad que encuentran los electrones a circular por el circuito. En este caso, un electrón que salga del polo negativo y vaya hacia el polo positivo, tiene que vencer la resistencia de las 3 bombillas, porque primero pasa por la bombilla 1, porque como hemos dicho, la intensidad es la misma, por lo tanto, todos los electrones pasan por todos los elementos, y por eso la resistencia la deberemos sumar, porque el electrón pasa por la bombilla 1, pasa por la bombilla 2 y pasa por la bombilla 3. En cambio, en un circuito en paralelo, como vemos aquí que se han dividido, 3 van hacia arriba y 1 va hacia abajo, el electrón de abajo solo tendrá que vencer la resistencia de la bombilla 2 y los 3 electrones de arriba vencerán la resistencia de la bombilla 1. Por lo tanto, no todos los electrones vencen la resistencia de todos los elementos. Algunos vencerán la resistencia de unos y otros vencerán la resistencia de otros elementos. Así que la resistencia se calculará con la formulita que veis aquí que he escrito. La inversa de la resistencia del circuito es igual a 1 partido entre la resistencia del elemento 1 más 1 partido entre la resistencia del elemento 2, en este caso de la rama paralela. Si hubiesen más elementos conectados, imaginar que hay una tercera bombilla en esta rama paralela, pues se debería también sumar la inversa de la resistencia del elemento 3. Aquí veis, os pongo un resumen de las características en serie y en paralelo. En serie, pues como hemos comentado, hay un único camino. Si se funde un elemento, no hay corriente eléctrica en el circuito. La intensidad en todos los puntos del circuito es la misma. El voltaje no es el mismo, porque como hemos dicho,
a medida que van pasando por los elementos van perdiendo energía, por lo tanto, cuando salen del elemento 1 no entran igual con la misma carga de energía al elemento 2 y la resistencia total del circuito se calcula como la suma de la resistencia de todos los elementos conectados en serie. En paralelo, como hemos comentado, hay caminos alternativos para la electricidad, por lo tanto, si se funde un elemento de una rama, los electrones pueden seguir circulando por la otra rama, así que sigue habiendo corriente eléctrica en el circuito. La intensidad no es la misma en todos los puntos del circuito porque los electrones se dividen y unos van hacia una rama y otros van hacia otra. El voltaje sí que es el mismo, a igualdad de resistencia es el mismo, ya que cuando llegan los electrones a un elemento de una rama paralela, van igual de cargados en ambos caminos. Y la resistencia no se calcula como la suma de la resistencia de todos los elementos, sino que la inversa de la resistencia de la rama paralela es la suma de la inversa de la resistencia de cada elemento. Os dejo aquí una actividad. Podéis entrar a este simulador gratuito. Os he puesto el enlace aquí en azul, lo veis. Y vais a diseñar dos circuitos. Vais a diseñar un circuito en serie y un circuito en paralelo, ¿no? con dos bombillas en cada circuito. Cada bombilla tiene la resistencia de 1 ohmio y vais a comprobar a ver lo que acabamos de explicar en las diapositivas. Vais a mirar qué intensidad circula por cada elemento, tanto del circuito en serie como del circuito en paralelo. Veréis que dentro del simulador hay un multímetro. ¿Vale? Cogeréis el multímetro, lo arrastráis a la pantalla y medís la diferencia de potencial de cada elemento y probáis a ver qué sucede si cojo la bombilla que he puesto en el circuito y la extraigo. Os anotáis los resultados y bueno, el próximo día en clase, como os enseñaré a calcular cada magnitud, veremos a ver si lo que da el simulador es realmente lo que nosotros calculamos.